Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerta de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida y BHP. Yo me llamo Ángela Posada Swafford, soy periodista científica y a continuación voy a conversar con dos personas muy interesantes, la inmunóloga Ana María Lennon y el bioinformático Tomás Pérez Acle, sobre la importancia de la comunicación de la ciencia, la comunicación científica, para compartir con el público en general los avances del conocimiento y también las dificultades que implica comunicar adecuadamente la incertidumbre y el desafío que esto plantea en la confianza de la ciudadanía en la ciencia, que como ustedes saben, pues cada vez está más bajo asalto, ¿no? Les voy a leer una corta biografía de nuestros invitados de lujo y luego una pequeña abrebocas para conversar con todos ellos, con ellos dos. Ana María Lennon es bióloga, ella es también inmunóloga, ella nació en Santiago de Chile. Ella tiene estudios de doctorado en el Instituto Pasteur y en la Universidad de Harvard, también en la Universidad de Chile, naturalmente. Ha desarrollado mucho de su carrera en Francia, nada menos que en el Instituto Curie, que es uno de los más importantes en el campo de la medicina y de la biología. Ana María es directora también de investigación del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica. Se interesa, entre otras cosas, ella nos lo va a contar mejor ahora, según lo entiendo, qué fue lo que permitió a través de la evolución que las células coordinaran su movimiento y sus funciones. Yo me acuerdo que en algún momento oí o leí cómo Ana María decía que el día en que ella decidió hacer lo que quería, fue el día en que se hizo su primer video sobre cómo se movía una célula en tiempo real. Me parece genial eso. Ella también ha sido autora de acciones interesantísimas en relación a la migración celular en revistas como Nature, Frontiers of Immunology, bueno, revistas indexadas, todas muy importantes en su campo. Y en el 2018 ganó el Premio Nacional de Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina en Francia. Ana María, bienvenida. Gracias, hola. Les cuento sobre Tomás. Ahora conversamos. Tomás Pérez Acle, él es biólogo chileno de la Universidad. Tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Es investigador del Instituto del Milenio del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y también dirige el Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vidas. Es interesantísimo el campo de biología computacional que Tomás nos va a explicar. Sus investigaciones se centran en la biología computacional, es decir, cómo usar y cómo aplicar las matemáticas, la física, la química para hacer modelos de computador, modelos computacionales que estudien, que ayuden a estudiar fenómenos biológicos que tienen que ver con cómo es una célula por dentro y cómo se mueve, qué pasa dentro de esta dinámica. Redes biológicas y algo llamado codificación neuronal, que también suena maravilloso. Él es miembro del Consejo de Chile, Estados Unidos para la Ciencia, Tecnología e Innovación, es editor de revistas científicas y ha participado en más de 20 proyectos de investigación financiados por agencias nacionales e internacionales. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar acá. Entonces, ¿qué es lo que nos reúne hoy? Pues, a ver, en pleno siglo XXI, los medios y las redes sociales nos tienen bombardeados de información más que nunca, información científica incluido, pero al mismo tiempo hay una ignorancia generalizada entre el público acerca de cómo funciona la ciencia, cómo se hace, qué preguntas se hace un científico o una científica y luego cómo llega a pasa, qué obstáculos tiene. Es el rol y la responsabilidad de ese científico o científica ante la sociedad. Pero yo, por ejemplo, en mi carrera como periodista científica, yo llevo 20 años, no más, uy Dios mío, ¿cómo pasa la vida? Como 30 años escribiendo temas de ciencia para público general. Últimamente lo hago también para diplomáticos y para tomadores de decisiones. Además lo hago para niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ven que hay todos estos estamentos de la sociedad, todo el mundo tiene un nivel de interés y de conocimiento distinto. Entonces,
yo pues he tratado de llegarle a todas estas personas en su lenguaje y en su interés, pero he notado que existe una descoyuntura enorme entre la cultura y el modus operandi y la forma de ver el mundo de los científicos con el de los medios de comunicación. Entonces, por un lado, la ciencia está en constante cambio, en constante ensayo y error. Si esto no funciona, ensaya esta otra cosa. Eh, los científicos no es que tengan la última verdad ahorita sobre, por decirles, el cáncer de seno, ¿no? Eso puede estar evolucionando. Entonces, la ciencia siempre está en cambio constante, en flujo constante, en evolución. Y entonces uno llega a donde el editor del periódico le dice, oye, Pedro, tengo un artículo nuevo sobre el cáncer de seno y las moléculas del azúcar. Y entonces él le dice a uno, pero a ver, Ángela, ¿descubrieron la cura para el cáncer del seno, sí o no? Entonces, mientras que la ciencia es una paleta de grises, mi mundo, el del periodismo, es una paleta de blanco y negro. Entonces, ellos quieren el titular, ¿cierto? Se descubrió la molécula, punto. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, esta descoyuntura, especialmente, como hemos visto ahora con lo del COVID, en todo lo que tiene que ver con, es decir, cuando el periodista no está especializado, esa es la víctima de este problema. Y sus jefes también, porque el reportero puede saber mucho, pero si se tranca, llega y lo tranca la muralla del editor que pues ve las cosas desde su punto de vista, entonces es complicado. Entonces, para los medios, es decir, bueno, todo esto va al título de nuestra charla, la comunicación de la incerteza, que como bien comentábamos ahora con Tomás, una cosa es incerteza y otra cosa es incertidumbre, y ahora yo quiero que ustedes nos cuenten eso un poco más. Pero entonces lo que pasa con la incerteza también es que muchos investigadores tienen un poco no están completamente abiertos, un poco de aprehensión a comunicar la incerteza, a decir, mira, yo no sé, porque entonces quizás, y eso quiero que ustedes nos lo corroboren, puede ser una cosa tomada negativamente entre el público o ¿cierto? Los políticos o las personas a quienes ellas necesiten llegarle. Entonces, esta descoyuntura es la causante de las confusiones que se forman en la cabeza del público cuando lee noticias sobre el coronavirus, el cambio climático y todo lo demás. Entonces, pues eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ¿por qué no comenzamos la conversación para que Ana María y luego Tomás nos cuenten un poco sobre su trabajo como investigadores, qué es exactamente lo que ustedes hacen, así bien chévere, bien fácil? Cuéntenos cómo, ilumínenos qué hacen día a día y cuáles son las preguntas más urgentes que ustedes se hacen dentro de sus campos de investigación. Ana María, cuéntanos. Gracias, Ángela. Yo estudio las células del sistema inmune, es decir, el sistema que nos defiende de los ataques por los microbios, ya, por ejemplo, los virus, las bacterias, los parásitos, etc. Y lo que yo trato de entender es un aspecto muy básico de esta célula, que es cómo se desplazan dentro del organismo, porque estas células necesitan desplazarse entre los tejidos donde entran los microbios y los ganglios linfáticos, donde van a ser reconocidos, presentados los linfocitos que van a poder destruirlos. ¿Ya? Y ese proceso de migración celular de la célula del sistema inmune es algo que he estado estudiando, cómo se desplazan, cómo detectan los microbios y cómo coordonan, no sé hablar muy bien castellano, lo siento, se me ha olvidado. Está muy bien, ¿cómo coordinan? Coordinan el movimiento y el proceso de detectar, tragar, comer los microbios. Eso es lo que estudio yo, lo estudio con digamos, metodologías que son basadas en la microscopía, esencialmente, y enfoques a aspectos muy moleculares, una escala pequeña, con incluso un poco de física, y también enfoques mucho más a una escala más grande en el tejido y en el animal. Eso. Interesante, Ana María. Me imagino que todo falta por entender, ¿cierto? O tú lo ves como escalar el Monte Everest, o lo ves más bien como escalar la colina que tienes enfrente, o más bien como bajar al mar. Mira, la verdad es que
no, ni siquiera me hago ni siquiera me planteo el problema de entenderlo todo jamás. Eso no es un objetivo. No, no, tengo la conciencia de que la complejidad de la naturaleza es tan grande que nunca vamos a lograr entenderla totalmente, pero vamos progresando. Y para mí yo encuentro que desde ya poder entender que estas células eran capaces finalmente de desplazarse más rápido cuando tenían que transportar una información al ganglio o desplazarse más lentamente cuando tenían que estar haciendo su rol de centinela buscando los microbios, para mí ya fue un gran logro. Así que no lo vemos como una montaña donde hay una cumbre que vamos a alcanzar y que después vamos a bajar. No, lo vemos como algo un conocimiento que se sigue generando, generando, generando y que no tiene límites. Es decir, la ciencia va paso a paso y tu paso es el que tienes enfrente. Sí. Quizás ver el primer movimiento de esa célula para llegar a donde tú quieres. O sea, es como... Exactamente. Cada paso es una pregunta científica. Y para contestar esta pregunta se piensa un experimento. Y después de este experimento se va a interpretar y la interpretación, el resultado se va a enfrentar a la comunidad, al colectivo, ¿ya? Para que este colectivo se pueda expresar con respecto a este resultado. Y es así donde todos juntos, los científicos, vamos a presentar nuestra experiencia, nuestras interpretaciones de los resultados y vamos a ir construyendo el conocimiento, ¿ya? Llegando a un consenso sobre cómo pensamos ocurren los procesos que estamos estudiando. Pero esto, por supuesto, siempre puede ser cuestionado, en particular con las tecnologías nuevas que llegan, porque las tecnologías se están desarrollando todo el tiempo y nos podemos dar cuenta que algo que pensamos ocurría de tal manera cuando teníamos un microscopio que nos permitía una resolución del micrón, por ejemplo, finalmente no ocurre así cuando tenemos el microscopio que ahora nos permite la resolución del nanómetro, ¿ya? Entonces, así podemos ir avanzando. Y hay un cuestionamiento constante de los descubrimientos, de los resultados, se van generando hipótesis y nuevas experiencias y se va así generando conocimiento, pero ninguno de este conocimiento está totalmente fijado, siempre está en evolución, es dinámico, en evolución permanente. Exacto, gracias Ana María. Es decir, el proceso científico. Tomás, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y cuéntanos tu trabajo tan interesante, suena tan interesante de la biología computacional. Sí, gracias Ángela. Aprovecho de saludarte, Ana María, y agradecer por la invitación a este espacio. Mira, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, de alguna manera, tratar de tomar conocimiento que proviene de distintas áreas de la ciencia. Afortunadamente, y pese a que concuerdo plenamente con Ana María, que la ciencia se trata no solo de aquellos elementos que hemos sido capaces de entender sobre cómo funciona la naturaleza, sino más bien, y de manera más importante, sobre todo lo que desconocemos. Porque de alguna manera el trabajo científico es un trabajo que muchos ha dicho que nos lleva a ensalzar nuestros egos cada vez que hacemos un descubrimiento, pero también es una experiencia que nos entrega humildad sobre todo lo que desconocemos, sobre el gran vasto mar de preguntas que somos de alguna manera casi imposibles de sondear, porque no solo dependen, como bien decía Ana María, de la tecnología, sino del mismo conocimiento que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que hacemos en el laboratorio es tomar el conocimiento que proviene de la física, de la matemática, de la biología, de la química, de la sociología incluso. De hecho, nosotros nos definimos como un laboratorio transdisciplinar, es decir, tenemos gente que proviene de las distintas áreas de la ciencia que estamos trabajando en un problema en común, a diferencia de la multidisciplina o la interdisciplina donde hay espacios de colaboración. Nosotros aquí trabajamos en conjunto en un problema. Entonces, este conocimiento lo que hacemos es que lo tomamos y lo vertimos en modelos computacionales que nos llevan a producir simulaciones o experimentos en el computador que nos permiten de alguna manera tratar de proyectar cómo ese conocimiento permite explicar algunos fenómenos que ocurren en la vida real, ¿no? Y trabajamos en cosas que ocurren al interior de la célula o por ejemplo,
cosas que tienen que ver con fenómenos que tienen que ver con comunicación de células, cómo dos neuronas se comunican. Recordemos que hay dos tipos de comunicación entre las neuronas, una química, ¿no? Que estos neurotransmisores que se mueven entre una célula y otra, entre una neurona y otra. Y hay una sinapsis eléctrica, es decir, un impulso nervioso que viaja a través de las neuronas. Ese impulso nervioso nosotros lo estudiamos. También estudiamos elementos que tienen que ver con cómo, a partir de del gran volumen de datos que somos capaces de producir, por las diversas maneras que tenemos de mirar los fenómenos biológicos, ya sea experimentales, con diversos instrumentos, como enseña la Ana María, esos instrumentos y esas formas experimentales nos generan grandes volúmenes de datos, lo que se ha llamado en general Big Data o ciencia de datos o datos masivos. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar ese gran volumen de datos, aplicarle matemática, computación, algoritmia, programación, para tratar de, a partir de esos datos, entender los fenómenos que subyacen a este elemento que nos interesa mirar, ya sea puede ser una patología, una enfermedad como el cáncer, o puede ser, por ejemplo, la forma en que uno de las células que mencionaban a María, estos linfocitos, que son parte del sistema inmune, que son capaces de generar anticuerpos, interactúan con estos bichos malos que nos tratan de atacar de alguna manera y para la producción de anticuerpos. Entonces hay una serie de preguntas biológicas que nosotros queremos enfrentar ahora desde los datos. Y en la escala superior, porque nosotros decimos que nuestra mirada a la biología es una mirada multiescala, ¿no? Tiene que ver con entender cómo se dan las relaciones entre individuos o comunidades de individuos. Y en ese aspecto hacemos una definición un poco laxa, porque decimos, bueno, quizás a veces nos va a interesar entender cómo las neuronas se comunican, cómo las neuronas, por ejemplo, la retina, son capaces de tomar la información que estamos viendo, codificarla en una red neuronal, y para eso generamos redes neuronales artificiales, e incluso aplicamos este conocimiento a pequeños robots que somos capaces de desarrollar en el laboratorio. O como, por ejemplo, podemos estudiar situaciones complejas donde están involucradas sociedades tales como, por ejemplo, la dispersión de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero por detrás de todo esto está como guía fundamental el desconocimiento. Nos interesa mucho tratar de responder a aquellas preguntas que de alguna manera el común de la gente no se hace porque no tiene el tiempo, no tiene los incentivos. Nosotros como científicos en general justamente estamos al contrario, tenemos que resolver aquellas preguntas que de alguna manera al común de la gente no le interesan, por muy pequeñas que sean, ¿eh? Y esto me lleva a una reflexión que tiene que ver con cómo construimos el conocimiento científico. Muchas veces decimos que el conocimiento que estamos generando nosotros son pequeños aportes. Imagínense que estamos en la playa y estamos tratando de construir una torre de arena. Entonces vamos tirando arena en la punta de la torre y algunos granos de arena van a ir cayendo por el borde de esta torre de arena que estamos construyendo, de este montículo de arena, pero algunos pequeños granitos de arena van a ir quedando en el tope, en la parte de arriba. De alguna manera, todos estos granos que van quedando en la superficie, en la parte de arriba de esta pequeña montaña, van haciendo crecer la montaña. Pero la mayoría de los granos de arena van a caer por el borde. Así es el conocimiento científico, mientras que la mayoría del conocimiento científico cae por el borde y aporta, le da base, le da sustento a este monte que estamos creando. Algunos conocimientos científicos puntuales son capaces de alguna manera, romper el paradigma y permitir que esta torre que estamos construyendo vaya creciendo. Por lo tanto, el elemento que nos guía desde el punto de vista de la ciencia son más bien las incertidumbres, ¿eh? Las preguntas que están abiertas y aquellos elementos que de alguna manera nos permiten, a través de esas preguntas, tratar de enfrentar el descubrimiento a partir de la tecnología que desarrollamos, pero también, y de manera más importante, a partir de las preguntas que nos podemos hacer. Me encanta tu analogía del castillo de arena y me lleva justamente a decir, eso es lo que hace un buen comunicador de la ciencia, sea un investigador o sea un periodista. Esas herramientas ayudan muchísimo, entonces fabuloso. Antes mencionábamos la diferencia entre, antes de entrar a cámara, entre incerteza e incertidumbre. ¿Podrían ustedes darme una idea de lo que involucran esas diferencias? Ya cualquiera de los dos, Ana María o Tomás, el que se sienta con más ganas. No existía la discusión antes. Ah, bueno, no, porque no había llegado. Eso. Pero tú te estás refiriendo a la incerteza de la ciencia, ¿no es cierto? Sí, sí, con generada claro.
Lo que hay que entender, y yo creo que ahí donde se genera el problema entre científico y sociedad, lo que hay que entender es que es el proceso científico, ¿ya? Y eso es lo que yo explicaba. La ciencia, la manera en que se genera el conocimiento científico es a través de una pregunta, y para contestar esa pregunta vamos a diseñar un experimento que vamos a interpretar. Eso implica que la interpretación del experimento está definida por el marco del experimento mismo, ya el resultado de la experiencia por el marco del experimento mismo. Y no puede necesariamente estar extrapolado a otro marco, ya, de otro experimento. Voy a dar un ejemplo concreto para ser más clara. Es en ese proceso que se genera esa incerteza, ¿ya? Me explico. Yo, por ejemplo, quiero entender si el coronavirus va a matar las células. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar células en cultivo que vienen, que son células que han sido purificadas y que podemos mantener el cultivo y que vienen de garganta, epitelio de garganta humana, ¿ya? Y las voy a incubar con el virus y voy a mirar si las células se mueren. Esa es la experiencia que he diseñado para contestar la pregunta que es, ¿acaso el coronavirus mata las células? Y voy a ver que sí, en mi microscopio miro y veo que todas las células están muertas. Entonces voy a concluir, si tomo células en cultivo y pongo virus, el virus las mata. Pero ¿acaso eso significa que cuando el virus entra en mi garganta y entra en contacto con las células las va a matar? No, no necesariamente, quizás sí, quizás no. Y ahí está la incertidumbre. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Es muy distinto de lo que pasa en mi cultivo de células, porque acá el entorno en el cual están las células, la cantidad quizás de virus con las cuales están en contacto en mi garganta, etcétera, no es el mismo que dentro del cultivo. Por lo tanto, lo que aprendí del cultivo es algo real, con una interpretación clara, pero en el marco de ese experimento, y no del otro experimento, que es qué es lo que pasa en mi garganta cuando estoy infectada por el coronavirus. Esa es la incerteza. Y el problema, yo creo, esencial de la comunicación de los periodistas se genera ahí, porque el periodista, para tener el título que la gente va a poder, que piensa él que la gente va a poder entender o leer, etcétera, quiere tener una frase con una conclusión, pero no va a explicar el marco experimental de la experiencia. Y sin ese marco experimental, el resultado y la interpretación de la experiencia no tiene valor y siempre puede ser cuestionado. Excelente ejemplo. Ana María, de hecho, me estaba pasando eso a mí con un artículo que escribí para una conocida revista, pero afortunadamente, en ese caso también, un experimento con ranas, y el experimento con ranas la rana en la hojita allá en Ecuador y la rana dentro del laboratorio del científico. Y ella hacía énfasis en eso. Entonces mi editor me decía, dime cuántas ranas han mostrado ese comportamiento tan raro. Entonces yo le preguntaba, mira, esto duró una semana de back and forth. Entonces la científica me decía, pero es que mira, lo mismo que me decías tú, esto lo observé 3 veces en el mundo natural y 500 veces en el laboratorio, pero yo no te puedo decir. Y entonces, pero me costó que el editor de una famosísima revista entendiera. Entonces tuvimos que poner la palabra posiblemente este comportamiento también se ha visto, no sé qué. Pero porque fíjate, el editor no entiende el proceso de generación de conocimiento científico. Y esa es la clave. Es que para hacer buen periodismo científico, como lo haces tú, Ángela, hay que entender ese proceso de cómo se genera el conocimiento, que es a través de la experiencia y la interpretación. Y no es algo evidente para todo el mundo, pero es algo que todo el mundo es capaz de entender. Basta con que se le explique, de hecho. Tomás, ¿y tú cómo has tenido casos así en tu carrera de esta comunicación de incertezas o incertidumbres? Bueno, danos para ti también qué es la diferencia y qué casos específicos has tenido y cómo te ha ido con eso, los medios. Claro, mira, yo creo que podemos pensar perfectamente en la situación que nos atañe ahora y que tiene que ver con la pandemia
la COVID-19, esta enfermedad que es producida por el virus que llamamos SARS-CoV-2, ¿no? Y lo voy a llevar a las vacunas. Yo no trabajo en vacunas, pero me parece súper importante, aprovechando la coyuntura y las circunstancias que estamos viendo, no solo como país, sino como mundo entero. Voy a tratar de hacer una diferencia entre lo que son las incertidumbres versus las incertezas. En términos generales, nosotros vamos a decir que la ciencia está construida sobre las preguntas. Es decir, desde que nosotros reconocemos a los científicos como personas ignorantes sobre el mundo, con ciertos conocimientos básicos que nos permiten sobre ese conocimiento pararnos, como de alguna manera se dice, desde hombros de gigantes, es decir, desde este conocimiento que está construido previamente, tratar de mirar el horizonte y de ese mirada del horizonte hacer nuevas preguntas que nos permitan movernos hacia ese horizonte que concuerdo plenamente con Ana María, que de alguna manera es inalcanzable, ¿no? A medida que incluso vamos acercándonos a este horizonte, podemos pensar que estamos en un planeta como el nuestro, donde el horizonte nunca lo podemos alcanzar porque estamos girando a través de esta esfera que es el planeta, ¿no? De alguna manera esa es una analogía bonita que se hace con respecto al conocimiento científico. Ahora, entonces estas preguntas o incertidumbres que nos llevan a construir el conocimiento científico, por ejemplo, nos permiten desarrollar hoy día vacunas contra el coronavirus. Voy a llevar a la situación de Chile. El país escogió inocular a su población con la vacuna de Sinovac, que es producida por esta empresa china. No es la primera vez que en Chile nos estamos inoculando con vacunas chinas o incluso indias. La vacuna, un porcentaje importante de la vacuna contra la influenza es producida por empresas indias. Y por lo tanto decimos, ok, después de hacer un estudio de campo, como el que presentaron el día viernes las autoridades, decimos que más o menos el 56% de las personas que se vacunaron y que tienen 2 dosis, evita el desarrollo de la enfermedad grave. Entonces, de alguna manera, frente a la incertidumbre de, ¿será que al vacunarme contra el coronavirus voy a evitar la infección? 56% de posibilidades de evitar la infección. La respuesta es sí, el 56% de las personas que se vacunan con 2 dosis van a evitar la infección. Pero habitualmente los científicos nos van a dar una cierta incerteza sobre ese análisis. Nos van a decir, este valor es más o menos el 3%. O sea, querría decir que podría ser como mínimo 53% y como máximo podría ser 59% de evitar la infección. Nuevamente, entonces, a partir de una pregunta, ¿podremos desarrollar una vacuna? Viene la respuesta, sí, con un valor de evitar la infección del 56%, que tiene esta cierta incerteza estadística, podríamos decir. Lo mismo si ahora pensamos en cómo estas vacunas evitan el desarrollo de la enfermedad grave, decimos que hasta el 85% de las personas que se vacunan y tienen 2 dosis, pasado 14 días, evitan el desarrollo de la enfermedad grave. Y nuevamente los científicos vamos a decir, este cálculo tiene una cierta incerteza, porque hay un problema estadístico, no todas las personas son iguales, tal como no todas las células que trabajan a María son iguales, no todas las personas somos iguales, no reaccionamos de la misma manera, el ambiente en el cual nos desenvolvemos, las enfermedades que portamos, las características, si hacemos más o menos deporte, somos más o menos sedentarios, dan una variabilidad que hace que se produzca esta incerteza. Entonces decimos 85% más o menos un 5%, o sea, podría ser como mínimo el 80%, como máximo el 90%. Pero sin embargo, desde esa certeza ahora, construimos a partir de la incertidumbre una certeza que es estos números que estamos indicando. Con estas incertezas estadísticas que estoy indicando, nuevamente aparece otra incertidumbre. ¿Será entonces ahora que esta vacuna que nos protege un 56% de la infección y más de un 85% en el evitar la enfermedad grave, por lo tanto el llamado es a vacunarnos todos, lo más rápido posible, será entonces que esta vacuna nos protege ahora de las nuevas variantes? Entonces, te das cuenta que en este ejemplo podemos decir, a partir de las preguntas que nos hacemos, construimos conocimiento científico, nos paramos sobre ese conocimiento científico y volvemos a mirar ahora las preguntas que se nos abren, como en este caso, ¿será entonces que esta vacuna nos protege también de las nuevas variantes? Bueno, afortunadamente tenemos algunos estudios de campo como que se han hecho en Brasil, particularmente con esta nueva variante, que indican que estos números que te estoy dando, 56% de evitar la infección, 85% de evitar la enfermedad grave, se mantienen más o menos. Los resultados, porque me parece importante mencionarlo, es que bajaríamos más o menos entre un 10 a un 15% de evitar la infección, pero
valor de protección de la enfermedad grave se mantendría dentro del 60 al 70%. Por lo tanto, volvemos ahora a construir una certeza, pero esa certeza nuevamente ahora tiene esta incerteza, este error estadístico que podríamos decir, de que no sabemos cuánto porcentaje realmente de la población chilena, si lo aplicáramos, podría estar protegido de la manera que estaba la población de Manaos, donde hice su estudio, porque la población era una población que estaba principalmente definida dentro de los centros sanitarios. Por lo tanto, ahí viene la incertidumbre. ¿Será entonces que este estudio que se hizo en Manaos, con la variante P1, con una población específica que son personas que trabajan en el sistema sanitario, puede ser aplicada en un contexto general? La verdad es que no lo sabemos. Pero ese no saberlo no invalida de ninguna manera la construcción de conocimiento científico que nos lleva a este punto en el cual estamos hoy día. Tal cual. Me parece muy buena también tu explicación, y me imagino que a ustedes dos les habrán tenido experiencias un poco complicadas cuando ven ya sea su investigación personal o su campo, tratado un poco como a la ligera en la prensa. Entonces, estos mundos deberían trabajar en la periodismo y la ciencia como un buen matrimonio, ayudándose mutuamente, y hablaba yo al principio de esta descoyuntura de los dos mundos, que pues por lo general es debida a la ignorancia, ¿no? Porque después vamos a hablar ya de lo que es la desinformación y las noticias falsas que salen de aposta en Twitter, pero por ahora, desde el punto de vista del periodismo, ¿cómo a ustedes los debe afectar muchísimo dentro de los círculos de la ciencia cuando las noticias salen mal, ¿cierto? Porque ustedes deben perder mucha credibilidad ante los colegas, entre otras cosas, ¿cierto? Es algo que a ustedes les afecta mucho. Ana María, ¿cuál ha sido tu experiencia allí? Mira, sí me afecta mucho, pero no porque temo perder credibilidad, porque de todas maneras nuestra credibilidad como científico es algo que que lo tenemos entre científicos, digamos, el juzgamiento viene de los otros científicos, y el hecho de que los periodistas escriban cosas que pensamos no son correctas no va a cambiar esa credibilidad para nosotros científicos. Lo que a mí me ha generado más problema es el sentimiento de alarmismo y de miedo constante que se ha producido usando estas noticias, siempre yendo a las noticias más angustiantes, más alarmistas, los cuadros los más negativos, etcétera, etcétera. Y voy aquí a tomar otro ejemplo porque prefiero ilustrar lo que digo con ejemplos concretos, que es el ejemplo de la contagión a través de las superficies. ¿Ya? Bueno, hace un año, cuando entramos en pandemia, nos hicimos la pregunta, este virus claramente tenía un modo de contagión distinto que los virus respiratorios clásicos, porque eso era evidente comparándolo, entre otras cosas, al SARS-CoV-1. ¿Ya? Y empezó a surgir la hipótesis, ¿ya?, que quizás este virus se transmitía a través de la superficie. ¿Ya? Entonces eso implicaba que una persona enferma que tiene el virus, estaría enferma o asintomática de hecho, pero que tiene virus, estaría estornudando, que se depositaría el virus sobre una superficie y que otra persona que pasara la mano por esta superficie y luego se rascara la nariz iba a contaminarse, ¿ya? Entonces se diseñaron una serie de experimentos para poder contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿acaso nos contagiamos de coronavirus a través de las superficies? Y el primer experimento que se hizo, porque para contestar una pregunta así, uno no va a diseñar un solo experimento, va a diseñar varios experimentos con distintos enfoques y para entender el proceso en su globalidad. ¿Ya? Entonces el primer experimento fue el experimento más simple, que era de producir virus en laboratorio, ponerlo sobre una superficie y luego usar la PCR, la misma técnica que se usa para ver la presencia del virus en la nariz, usar la PCR para cuantificar el virus, para medir cuánto virus quedaba en el tiempo en esta superficie. Y ahí todo el mundo dijo, el virus tiene una vida media muy larga, así que probablemente va a ser contagioso durante tiempo porque permanece en la superficie. ¿Ya? Primera experiencia
en realidad no contesta la pregunta, dice que sí, el virus permanece en la superficie durante suficientemente tiempo, entonces quizás podría estar contagiando a la gente. No dice que el virus se transmite por la superficie, solo dice eso, porque de nuevo la conclusión, la interpretación de la experiencia está definido por el marco de la experiencia. Ahora viene la experiencia siguiente, donde otros científicos dicen, ya, eso muestra que hay virus, ya, la PCR muestra que hay virus, que hay material genético asociado al virus, pero la PCR no nos dice que ese virus es infeccioso. Y entonces vamos a diseñar un nuevo experimento para ver si el virus es infeccioso o no. Entonces esta vez vamos a tomar el virus, lo vamos a poner en la superficie, pero en vez de cuantificarlo por PCR, lo vamos a sacar y lo vamos a poner en contacto con células humanas, ya las células que son, que son infectadas por este virus en cultivo, y vamos a ver si se infectan las células. Y ahí, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que en realidad no era tan claro, que finalmente, cuando hacemos esta experiencia, vemos que muy rápido, en 1 hora, ya el virus no es infeccioso. ¿Ya? Entonces, en el fondo, le agregamos otro pedazo al puzzle. Es verdad, el virus permanece en la superficie, pero no permanece en una forma infecciosa. Y hoy se sabe, se entiende, que en realidad el virus no es por la superficie que se transmite principalmente. Por supuesto, si una persona estornuda, tiene mucho virus, estornuda y que otra persona accidentalmente, justo después que esta persona haya estornudado, mete la nariz, ahí donde la persona estornudó, ahí es posible que se contagie, pero acordarás, Ángela, que eso es una situación muy poco probable, ¿ya? Entonces, claro. Finalmente, esta gran noticia que ha generado mucho miedo, mucha angustia, mucho estrés, limpiando, desinfectando, usando cloro, que es malo para la salud, de hecho. Bueno, finalmente no era tan claro, y finalmente lo que hay que hacer es sí protegerse de los aerosoles usando la máscara. Y la máscara, mientras la gente usaba mucho alcohol gel, le costó mucho más aceptar que la máscara sí, usar máscara cada vez que estaba en lugares encerrados, ya sin circulación de aire. Eso era sí la clave para no contagiarse, porque uno se contagia por los aerosoles que permanecen en el aire. Total. Es una gama de grises, vuelvo a lo mismo, son grises. Sí, es una gama de grises. Son 1000 variables. Es jugar con 1000 variables, ¿cierto, Tomás? ¿Cuál ha sido tu experiencia con cómo ha afectado a la ciencia o a tu campo o en general? Esta gama Ana María lo relata muy bien con sí, de acuerdo. La descripción del conocimiento que vamos creando a partir del mismo virus, ¿no? Y quizás una cuestión que debiéramos nosotros como científicos aprender, entre otros muchos de los aprendizajes muy duros, y quizás podríamos comentar al respecto, que hemos tenido durante esta pandemia, es que de la forma en que nosotros tenemos que comunicar las certezas, tenemos que ser capaces también de comunicar aquellos elementos que no sabemos. Ana María ya lo mencionó, la posibilidad del contagio por superficie. Todavía vemos gente en la calle, que por ejemplo el otro día veía una noticia sorprendido, que desde un dron estaban tirando a mono cuaternario en una comuna de la región metropolitana, lo cual de ninguna manera tenía ningún sentido, porque incluso es más, sabemos que la mono cuaternario es tremendamente tóxica, ¿no? Sin embargo, quedó en el inconsciente colectivo esta idea de que como el virus se transmitía por las superficies, cosa que hoy día, como bien decía Ana María, juega un rol muchísimo menos relevante que el que pensamos que jugaba al principio de la pandemia, mucha gente todavía sigue gastando mucho dinero, incluso las autoridades políticas, comunitarias, en desinfectar superficies, desinfectar plazas, yo he visto desinfectar hasta árboles, como para que tengan una idea de la situación ridícula a la cual llega esto, ¿no? Si es que el dron ya no es suficientemente ridículo, ¿no? Entonces, ahí hay un aprendizaje que tenemos que desarrollar nosotros y quienes nos dedicamos a la ciencia, de que al mismo momento en que comunicamos aquellos elementos que sí hemos aprendido con cierta certeza, también ser claros en aquellos elementos que todavía desconocemos. Ya lo mencionaba recién, el hecho de que estas vacunas funcionen muy bien en este estudio que se hizo en Chile, nos abre todavía un manto de dudas sobre la protección que nos da contra las nuevas variantes, pero ni de ninguna manera ese manto de dudas tiene que ser tomado por los medios para sobre esa duda construir un relato de terror, como tú bien decías, un relato de miedo,
que obviamente vende, ¿no? La gente le hace probablemente mucho más clic en las redes sociales a una noticia terrible que a una noticia buena, ¿no? Que tiene que ver Tal quizás cual. con nuestra mentalidad humana, ¿no? Pero también yo creo que no solamente los científicos y científicas tenemos un rol al respecto, sino también los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos han hecho un flaco favor durante esta pandemia para comunicar el riesgo al que estamos viviendo. Primero porque suelen centrarse en lo negativo, ¿no? Pero segundo, porque además el comportamiento de los periodistas y periodistas de distintos medios, ¿no? Que están participando de actividades, por ejemplo, en vivo y en directo usando máscaras plásticas que no cubren absolutamente nada. Si hay algo que sí sabemos hoy día muy bien, es que este es un virus que se transmite por aerosoles. Y por lo tanto, en un estudio, por mucho que me digan que haya ventilación cruzada y que el estudio es suficientemente amplio, cuando juntamos 20 personas o 10 personas, todos con estas máscaras plásticas que no protegen absolutamente nada y que el flujo de aerosol siguen saliendo por debajo, estamos comunicando mal el riesgo, ¿ah? Por lo tanto, en este mundo de incertidumbre, lo que sí tenemos que ser capaces de comunicar apropiadamente, particularmente con lo que estamos viendo con la COVID-19, son las incertidumbres que tenemos, pero desde esas incertidumbres también saber comunicar muy apropiadamente el mensaje. Vuelvo a las vacunas. Hace poco salieron autoridades gubernamentales indicando de que según estudios que realizados con no sé quién, con una cohorte de no sé cuántos pacientes, con no sé qué, la vacuna potencialmente era segura. Cuando el mensaje es distinto. La peor vacuna es la que no se pone. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de construir conocimiento no solo científico, sino a su vez comunicarlo de manera idónea. Y ahí no solamente las autoridades tienen responsabilidad, sino también los medios. Exacto. Gracias, Tomás. Ya, yo lo veo como un tango, el tango del baile entre el periodista raya comunicador con el científico. Y claro, que hay que meterle otra pata a ese tango, que es el comunicador institucional, que es el que está entre el científico y el periodista, porque al fin y al cabo el pobre público es el que queda allá afuera sin recibir. Ese matrimonio funciona, a mí me ha funcionado muy bien, yo trabajo muy de la mano con los científicos, corroboro constantemente la información y me aseguro de, antes de esa primera entrevista, de hacer un estudio lo más a fondo que pueda sobre el área de investigación que estoy cubriendo. Entonces, allí viene el tema de la especialización y ese es uno de los grandes problemas en el periodismo en general. Así como tenemos expertos en periodismo de deportes y de justicia, necesitamos muchos, pero muchos más expertos especializados en periodismo de ciencia y la pandemia se encargó de demostrar eso a las claras. Uno esperaría que ese matrimonio, ese tango, funcione de ahora en adelante un poquito mejor, pero es que es lo que digo, los medios, lo que comentábamos antes, son un negocio. Entonces, como dicen en inglés, si no sangra, no sale, no sale adelante. Entonces, la noticia es bien tremenda. Y las noticias falsas, y ahora tengo ya 3 preguntas que el público que vamos a hacer, pero las noticias falsas operan bajo ese principio, despertar emociones fuertes, hacerte dar miedo. Si usted no manda este tweet a 500 personas, se le va a derrumbar la casa o lo van a llevar los marcianos. Entonces, y despertar ira, angustia, miedo, y eso no pasa con una noticia. Lo mismo con las llamadas estas robóticas. Entonces, necesitamos, creo yo, una educación, necesitamos darle desde a los estudiantes de colegio, diría yo, cómo pensar críticamente, cómo leer una noticia críticamente, cómo no dejarse meter los dedos en la boca, mejor dicho, como decimos, ¿no? Cómo no, a ver, piense un poquito más. Pero entonces, venga, hay unas muy interesantes. Elena nos pregunta, ¿cómo pueden hacerse cargo los científicos de comunicar teorías que no están demostradas, pero que implican un riesgo para la población? O sea, ¿cómo comunicarían ustedes el riesgo? Interesante pregunta. Cualquiera de los dos que la quiera agarrar, Ana María. Yo creo que eso era lo que estaba diciendo, comentando Tomás, es decir, no solo comentar los resultados, sino que comentar también la incertidumbre asociada a estos resultados. Y
eso es ser responsable. Y de nuevo voy a repetir lo que digo, los resultados son válidos solo dentro del marco de una experiencia. Entonces, por lo tanto, cuando uno comunica sobre resultados científicos, debe hacerlo dentro del marco de la experiencia que se creó. Y esa es la clave. Por eso que hay una incompatibilidad verdadera entre la comunicación científica de calidad y la comunicación rápida, efectiva, esa comunicación que tiene que hacerse a través de una frase que no tenga más de 5 palabras. Eso no es compatible, simplemente. Así no se puede comunicar ciencia. Tú muy bien lo dijiste, Ángela. La ciencia se puede comunicar solo si uno entiende el proceso de cómo se generó el conocimiento y cuáles son los límites de este conocimiento, porque esos límites siempre van a existir, siempre vamos a estar pensando que potencialmente lo que se ha observado dentro de un marco definido podría ser distinto dentro de otro marco. Así es, porque así es la biología. Y yo quiero decir acá que estamos hablando de biología. Eso no necesariamente se va a aplicar a otras disciplinas científicas, entre otras las matemáticas. Y ahí también la física. Aquí estamos hablando de biología, estamos hablando de organismos que son muy complejos, muy dinámicos, y de hecho, por eso existen, por eso han sido seleccionados durante la evolución, ¿ya? Es porque tienen esa complejidad y esa dinámica, es porque somos todos distintos que finalmente a nivel de población existimos desde hace muchos años, ¿ya? Y esa complejidad nunca va a dejar de ser. Así que no podemos imaginarnos que vamos un día a generar un conocimiento que va a ser un conocimiento que no va a poder ser cuestionado. Eso sería un error. Tenemos que ser humildes frente a la complejidad de la vida, de los organismos vivos. Y es que el riesgo, como preguntaba Elena, ¿cómo comunicarlo? Pues es lo que ustedes dicen, comunicarlo con la explicación. Y también es cierto, Tomás, de golpe decir, mira, yo no sé, estamos trabajando en eso, yo no sé, pero tener esa, no sé. Sí. Sí, eso es muy cierto. Tiene que ver con nuevamente la construcción del conocimiento. El conocimiento los científicos lo construimos más a partir de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Siempre podemos seguir aumentando un poquito más aquello que sabemos y quizás en esta analogía del montículo de arena que estamos tratando de formar, podemos dejar algunos pequeños granitos en la punta del montículo, pero la mayoría de la arena va a caer por el borde, ¿no? De esa manera, la construcción del conocimiento científico es algo que se construye no solamente de manera paulatina, sino además entre todas las personas que estamos trabajando en ciencia. Eh, Respecto de la pregunta que se hace, eh, me parece que es súper importante poner en tela de juicio no solamente el conocimiento científico que se ha construido, que es lo que hacemos los científicos cuando Ana María menciona que nosotros lo que hacemos es construir de alguna manera nuestra reputación científica exponiendo nuestro trabajo a nuestros pares, sino también la información que circula por las redes sociales. De alguna manera tenemos que desarrollar la capacidad crítica que tenemos como personas sobre todo lo que de alguna manera está llegando en nuestras manos, ¿no? Ahí es donde los científicos tenemos también que ser capaces de construir y de comunicar este conocimiento de la manera lo más apropiada posible, ¿no? Como bien decía Ana María, dentro del contexto correcto que estamos mirando, pero también transmitirlo de la manera lo más simple posible para que la gente lo entienda. Pero también tenemos un rol como científicos de hacernos cargo de estos graves problemas que tienen que ver con la infodemia, esta enorme cantidad de información que circula por las redes sociales particularmente, pero en general por distintos medios, ¿no? Donde no, tenemos que luchar contra estas noticias falsas, ¿no? Noticias que, como tú bien señalaste, Ángela, explotan las emociones, estas emociones más fundamentales que tenemos nosotros en una parte muy antigua de nuestro cerebro, en el sistema límbico, ¿no? Que de alguna manera nos explican la rabia, nos explican el temor, ¿no? Y cuando vemos estas noticias falsas que hacen uso de estas emociones, de alguna manera nos transmiten el problema de, oye, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y aquellas personas que vemos estas noticias falsas somos llamadas a través de la forma en que están expuestas estas noticias
a retuitearlas, a mandarlas por WhatsApp, por Instagram, por las distintas medias sociales, porque creemos que al reenviar esta noticia nos estamos haciendo parte de alguna manera de la solución. Cuando muchas veces, como no ponemos en tela de juicio lo que se nos dice, tomamos un elemento que de alguna manera se nos presenta con este manto de emociones y lo asumimos como verdadero. Y eso es peligroso porque en la medida que vamos haciendo eso de manera sistemática, nos vamos enfrentando, porque además tenemos otro problema por detrás que son las redes sociales, estos algoritmos, estos programas que están por detrás que nos van metiendo en lo que llamamos la burbuja o la cámara de eco digital, donde de alguna manera, a medida que vamos interactuando con estos algoritmos y con estos programas, nos van mostrando información que se parece cada vez más a lo que nosotros pensamos y no nos damos ni cuenta y estamos metidos en una burbuja, en una cámara de eco. Todo el mundo piensa como yo. Y como en esa cámara de eco todo el mundo piensa como yo, se va construyendo este concepto que denominamos sesgo de confirmación. Si todo el mundo piensa como yo y lo único que yo hago al navegar las redes sociales es ver noticias parecidas a las que piensan como yo, entonces estoy en lo correcto. Y eso es muy peligroso, porque penetrar esas burbujas, esas cámaras de eco, con el conocimiento científico, porque muchas de estas cámaras de eco digitales se quedan construidas en torno a la fake news, en torno al desconocimiento, en torno incluso a gente que quiere ganar dinero con esto, ¿no? Penetrar esa burbuja es tremendamente difícil. Ahí es muy importante que quienes querramos de alguna manera ser capaces de construir conocimiento y que este permee este tipo de burbujas, estas cámaras de eco, también ser partícipes de este mundo de las redes sociales. Por ahí escuchaba a alguien que decía, oye, a mí no me importan las redes sociales, y graso error, porque de alguna manera estas personas creen que porque no les importan las redes sociales no existen. Pero tenemos que entender que gran parte de la información que se mueve, particularmente la gente joven, se mueve a través de las redes sociales y por lo tanto también debiéramos estar llamados a tratar de ser partícipes activos de esas instancias. Claro, Tomás, de acuerdo completamente. Y de hecho, hay un ejemplo muy bonito de un grupo de periodistas en Colombia que crearon una cosa en Twitter que se llama el desparche. En Colombia el término de estar desparchado es no tener nada que hacer. Entonces este grupo de 6 o 7 periodistas científicos creamos en Twitter el desparche. ¿En qué consiste? Todos los lunes escogemos a un científico o científica, le preguntamos, doctor, ¿usted está interesado en hacer el desparche de este lunes? Entonces, sí, ok, muy bien. Yo trabajo en biología computacional, ok. Entonces, le enseñamos o lo vamos o lo guiamos para que ese científico haga un hilo de 10, 12, 15 twitters y los tenga listos con todo, explicando al público en general, con fotos, con enlaces, con sea, y vieras, esto comenzó hace como 6 meses y ha tenido muy buena acogida. Entonces, en Colombia muchos investigadores quieren ser parte del desparche de los lunes. Entonces, ahí pues ellos van aprendiendo un poquito, ¿no es cierto? Pero eso es un buen ejemplo del uso del Twitter que, como bien decía Ana María, es muy difícil en 140 caracteres decir algo, no es, definitivamente no. Pues tenemos varias otras preguntas. Desafortunadamente solo tenemos un poquito espacio para un par más. Porque pues ya estamos a 6 minutos, pero una de ellas está muy interesante, Carla pregunta que si los políticos deberían formarse en ciencia. Y mi respuesta es un sí rotundo, y yo creo que los gobiernos, algunos los tienen, otros no, deberían tener equipos de personas de científicos que asesoran, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes, Ana María? Mira, como lo dijo Tomás delante, claramente, y como lo dijiste tú también, Ángela, lo que permite la ciencia es construir un pensamiento, una manera de pensar que es el pensamiento crítico, analítico y más riguroso. En ese sentido, entender el proceso de generación de conocimiento a través de la ciencia es algo que va a ayudarle a todas las personas que sean o que no sean científicas, de desarrollar ese tipo de pensamiento ya más riguroso. Y al desarrollar ese tipo de pensamiento, uno va a ser más eficiente, cual sea su actividad. Yo, por ejemplo, puedo imaginarme que una persona que tenga una actividad práctica, si es capaz de analizar la situación para mejor organizarse y de encontrar soluciones para ser más eficiente, lo va a hacer mejor, eso le va a facilitar la vida.
Entonces nuestro cotidiano, nuestra vida cotidiana puede ser facilitada por este procedimiento científico, ¿ya? Que va a permitir tener un pensamiento crítico y riguroso y analítico. Y eso evidentemente que aplica a la política. Entiendo que los objetivos de los políticos sean muy distintos de los objetivos de los científicos, ¿ya? No tienen nada que ver. Pero para alcanzar esos objetivos, uno tiene que pasar por la fase de análisis y después del análisis para poder proponer soluciones, ¿ya? Y en esa fase tener un pensamiento crítico desarrollado a través de la ciencia es algo que va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y es algo que va a aumentar el rigor y que por lo menos yo pienso que podría dar resultados mucho más apropiado, adaptado a la realidad. De acuerdo. Tomás, ¿cómo ves tú la situación de los tomadores de decisiones que sepan versus los que no saben la ciencia? Sí, mira, a ver, yo creo que esto de alguna manera hay que mirarlo con amplitud de miras, ¿no? Lo primero es que decir que los políticos caen en las decisiones fáciles sin tomar el conocimiento científico me parece un facilismo, en el sentido de que, y Ana María bien lo sabe, el conocimiento científico es terriblemente hermético, es muy difícil. Lo que hacemos muchas veces los científicos es juntarnos, en la etapa pre-COVID, ¿no? Nos juntábamos en estos congresos científicos y nos vamos a hablar entre todos en difícil. Y entre más difícil hablemos, más aplausos sacamos. Oye, increíble que habla difícil esta persona, debe ser muy inteligente, ¿no? Y por lo tanto, toda esta construcción científica es tremendamente hermética. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Si nosotros queremos de alguna forma que las autoridades tomen en cuenta el conocimiento científico para la toma de decisiones, que sería un ideal, ¿no? Nos encantaría que tuviésemos una política basada en la evidencia y no una política basada en muchas veces los yo creo o en los aspectos ideológicos que pueden ser aún peor. Pero entonces lo primero tenemos que ser capaces de derrumbar este hermetismo, ser capaces de comunicar el conocimiento científico de una manera inteligible, que la gente entienda el conocimiento sin necesidad de tener un doctorado y hablar en difícil como lo hacemos nosotros. Pero por otro lado también las autoridades políticas tienen que entender de que en los científicos debe recaer de alguna manera la construcción del conocimiento y que les ayude a ellos a tomar las decisiones difíciles. Para eso tenemos que no solamente los científicos estar dispuestos a entregar nuestro conocimiento, sino también los políticos, la clase política, ser capaces de ir a buscar este conocimiento. En Chile tenemos grandes volúmenes de dinero que se gastan en los grupos asesores de los políticos, que se gastan en personas que los asesoran, que lo que hacen es buscar en Wikipedia. Bueno, yo respeto mucho la Wikipedia, me gusta mucho, soy wikipedista, pero evidentemente hay muchísimo más conocimiento científico que solo el que está disponible ahí. Un ejemplo es una institución que asesora al Parlamento alemán, que tiene un nombre muy complicado en alemán, ¿cierto? Y que está constituido por científicos y científicas que están obligados, y esto es súper interesante, a donar parte de su tiempo, a devolver, que es la palabra más correcta, parte de su tiempo a construir este conocimiento y a ser asesores de los políticos, de tal manera que los políticos puedan tomar decisiones basadas en la evidencia. Por lo tanto, me parece que tenemos que ser capaces de aunar esfuerzos en ese sentido, romper el hermetismo científico por un lado, ponernos nosotros los científicos a disposición, pero también la clase política tiene que estar dispuesta a asumir de que no lo saben todo y que desde esa asunción de no saberlo todo, entonces podemos ir a buscar nuevos lugares donde obtener conocimiento para una toma de decisiones informada. Exacto. Bueno, ya son las 12:30 en mi reloj, yo no sé el de ustedes, pero para contestar a la pregunta de Alfredo de cómo piensan que podría mejorarse la comunicación de la ciencia en los medios, pues es lo que hemos venido diciendo, es por un lado especialización de parte del periodista, por otro lado accesibilidad de parte del científico y entrenamiento al científico para poder entregar su conocimiento en forma fácil. Entonces ese más que un tango, ¿no? Ese no sé cómo será, es un foxtrot con un montón de patas, hay más de un actor. Y entonces todas las personas a quienes vamos a entregar nuestro conocimiento tienen distintas necesidades e intereses, como bien decían Ana María y Tomás,
desde el político hasta el niño, de quien no hablamos, hasta el joven universitario, hasta el señor adulto retirado. Todas esas personas necesitamos ante todo saber a quién le estamos comunicando la ciencia, y esa es la regla número 1 del día en que uno empieza a estudiar periodismo. ¿Cuál es su audiencia? Entonces, si uno no sabe cuál es la audiencia, ya lo está embarrando, ya no está llegando a donde es. Entonces, yo espero un poco que esta conversación tan interesante de comunicar la incertidumbre y las incertezas de la ciencia les deje a ustedes, a nuestro público, la idea de que las cosas no son en blanco y negro. Pensemos en tonos de gris. La ciencia es en tonos de gris, está en constante avance, en constante evolución, en constante corrección, en constante entendimiento. Y uno, comunicador, tiene que adaptarse a eso y tiene que trabajar en llave así con la fuente. Entonces eso es un poquito como debería ser en un mundo ideal. Tendríamos periódicos todos con secciones de ciencia, pero pues no los hay. Tenemos que ser creativos a la hora de comunicar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que esta persona, cómo vamos a seducir? Este es el juego de la seducción. Entonces, pues mientras tanto, sí, mientras oímos, yo me voy a poner a oír todas las conferencias de Puerto de Ideas, porque yo creo que en cada una de esas conferencias hay montones de información para inspirarnos, ya sea como comunicadores o científicos. Les quiero agradecer mucho a Ana María, Tomás. Gracias. A todo el equipo de Puerto de Ideas, y bueno, adelante, y espero que no sea la última vez. Mucha suerte con sus investigaciones. Mil gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ana María. Un placer verla. Cuídense mucho. Chao. Chao.